Tanto que hablamos tantos años del riesgo de convertirnos en una Venezuela y acabamos de sufrir 3 años seguidos de neocomunismo, de narconeocomunismo, de este desastre, de esta tragedia, de este despilfarro de recursos, de este maltratar la figura de la presidencia de la República, abusar de ella. Pero yo no creo que haya un gobierno más corrupto que el de Gustavo Petro. Es una tragedia lo que han hecho con Colombia. Señores como Gustavo Petro lleguen al poder y causen estos desastres. Mire el desastre que han hecho con este país y en el riesgo tan grave que nos tienen de generar una dificultad de proporciones enormes. O sea, en lo que estamos hoy es una tragedia para el país. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast Colombia se respeta. Hoy con un invitado muy especial, el abogado, columnista, contador y gran amigo Jorge Enrique Pava, un gran líder de opinión del departamento de Caldas, del eje cafetero del país, que entre otras cosas lo invito hoy para que haga las veces de entrevistador y podamos arrancar con estas historias que queremos contar a través de este podcast. Bienvenido, Tite, a este primer episodio de este podcast Colombia se respeta. Muchas gracias, Carlos Felipe, por esta invitación. Es un honor para mí estar con usted. Y pues si yo voy a fungir de entrevistador, yo creo que ha elegido a un verdugo, además de amigo, un poco incisivo. Y entonces pues vamos a echar para adelante esta conversación, Carlos Felipe, y empecemos por algo que nos inquieta. A mí personalmente me ha inquietado. Usted ha sido un hombre político, berraco, frentero, pero desapareció del mapa hace 4 años y abandonó el país, el partido. ¿O qué fue de Carlos Felipe? ¿Usted dónde andaba? Aparece ahora para elecciones. Cuéntenos qué pasó. Un poco lo que ocurrió, Tite, es que después de estar 8 años en el Congreso de la República, cuando quisimos volver al Congreso en el año 2022, unos 10 días antes de que se cerrara la lista del Congreso, apareció una supuesta inhabilidad que impidió que el partido me avalara. Entonces, yo en medio de esos problemas de seguridad tan graves que tenía en el año 2022, pues decidí irme un tiempo del país con mi esposa y mi pequeña hija. Y bueno, la tal inhabilidad finalmente nos dimos cuenta que no existía, decidimos regresar al país y decidimos regresar al Senado de la República. O sea, no hubo un abandono ni voluntario y políticamente lo hemos visto a usted activo en redes sociales con miles y miles de seguidores permanentemente. Usted sigue en la batalla. Entonces, ahora sí devolvámonos para ubicar a la gente que estos 4 años se perdieron de su participación. ¿Quién es Carlos Felipe Mejía? Su participación en política, sus pinitos, hasta llegar a este presente que es bueno que lo analicemos. No, pues yo creo que rápidamente, como tantos colombianos a finales de los años 90, pues todos buscando cómo hacer para que este país encontrara el rumbo, y ahí es donde yo conozco al presidente Álvaro Uribe y con un grupo de caldenses terminamos montando el primer partido uribista en Caldas que se llamó Democracia Viva. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general de ese partido, recorrerme el departamento, montando el partido en todos los municipios del departamento de Caldas. Y bueno, después digamos que entre el sector privado, las asesorías, porque he sido asesor de muchas instituciones, he tenido también negocios. Bueno, tuve después la oportunidad de trabajar en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe en un programa extraordinario que de seguridad alimentaria urbana, formular la política pública, montar eso en los sitios más deprimidos de las principales ciudades de Colombia, después ser diputado de la Asamblea Departamental de Caldas y tener el privilegio de ir en la lista cerrada del naciente Partido Centro Democrático, del cual soy orgullosamente cofundador, y repetir ya en lista abierta en el año 2018. También como senador, y bueno, ahí hicimos una labor bien importante en el Congreso de la República, que es un poco lo que queremos regresar a hacer al Senado de la República el año entrante. Quienes tenemos ya añitos y hemos conocido el factor político en Caldas, lo reconocemos a usted como ese luchador inicial, además aguerrido, defendiendo Aerocafé, lo que hoy ya está materializado en 820 mil millones de pesos en una fiducia y con una licitación a punto de adjudicarse. Ese trasegar suyo en la Asamblea de Caldas y en esa época del inicio de Aerocafé, resumámoslo, que es muy importante conocerlo también.
Claro, cuando yo llego a la Asamblea Departamental de Caldas en el año 2005, en esa época se estaba construyendo el aeropuerto del Café en esa época llamada Aeropalestina. Corporación Aeropuerto de Palestina. Corporación Aeropuerto de Palestina, y estaban con el tema de un crédito FAD del gobierno español para construir el aeropuerto, y era un empréstito de algo así como unos tal vez 20 millones de dólares de ese famoso crédito FAD. Yo me puse a estudiar el proyecto Aeropuerto de Palestina y bueno, en un debate de control político que no se me olvida la fecha, era 9 de abril de ese año 2006, hacemos un debate de control político en la Asamblea y pudimos demostrar que era un gran fraude el tal proyecto Aeropalestina con el crédito FAD. Pues no solo que era un fraude porque se iban a instalar unos radares que jamás, radares de la multinacional española Indra, que jamás la aeronáutica civil habría dejado de instalar, sino que además los estudios de suelo que se habían contratado en aquella época no eran lo suficientemente, digamos, no tenían la técnica suficiente para poder sacar adelante el proyecto en aquella época. Y bueno, y se cayó el proyecto, me demandaron, eso hubo miles de problemas, me declararon enemigo del proyecto de aeropuerto del Café, pero al final del día demostramos que se estaban cometiendo muchas irregularidades. Eso fue el primer contacto mío con Aerocafé, pero para resumirlo me dediqué 7, 8 meses de mi labor como diputado a estudiar el aeropuerto con quienes lo estaban construyendo y con la aeronáutica civil. ¿Por qué es tan importante ese tema? Porque precisamente en elecciones hay mucho protagonista y muchas personas que políticamente han explotado, no solamente económicamente, sino políticamente han explotado el proyecto y se quieren arrogar la construcción y el avance. Recordamos a Carlos Felipe Mejía 8 años en el Congreso, en el Senado de la República, insistiendo en cada sesión, aeropuerto de Café, aeropuerto del Café. A usted, Álvaro Uribe, decía que usted era un sirirí, que no lo dejaba en paz con ese tema del aeropuerto del Café. Hoy lo tenemos en una realidad. Ese trasegar de esos 8 años suyos en el Congreso, también sería bueno resumirlo. Pues digamos que lo que hicimos en los primeros 4 años, 14, 18, gobierno de Juan Manuel Santos, fue estar reclamando permanentemente a través de constancias en el Senado de la República la importancia del proyecto Aeropuerto del Café, que tenía una particularidad, y es que en esa época tuvimos 2 ministros caldenses manizaleños en el Ministerio de Transporte, y por orden de Santos no pudieron hacer absolutamente nada por el aeropuerto porque Santos se declaró enemigo de ese proyecto, seguramente porque era liderado por el uribismo. Pero yo creo que reclamar permanentemente en el Congreso lo que hizo fue socializar el proyecto al interior del Congreso de la República. Ya cuando llega Iván Duque, que yo logro repetir Senado de la República, es cuando con el apoyo del presidente Álvaro Uribe, del presidente Iván Duque, del gobierno del presidente Iván Duque, logramos ya estructurar un proyecto que le pudiera dar la tranquilidad a los caldenses que lo íbamos a hacer realidad. Y ahí es donde sale la ley del patrimonio autónomo, que es un artículo del plan de desarrollo de mi autoría, para entregarle eso a la aeronáutica civil a través de un patrimonio autónomo que pueda blindar los recursos. Y por supuesto tuvimos una cosa que es la más importante de todas que uno podría decir sobre el aeropuerto. Yo lo que le digo al presidente Iván Duque y a la ministra de Transporte de la época es: pueden tener la tranquilidad que el primero que se va a poner en contra del aeropuerto, si esto no es viable técnica y financieramente, soy yo, pero sobre todo técnicamente. Y entonces ahí es donde sale un empréstito con el gobierno inglés. A través de la Corporación Andina de Fomento se hace una licitación pública internacional para validar estudios y diseños del proyecto de Aeropuerto del Café, porque sin eso yo habría sido el primero en no seguir insistiendo en el proyecto si es que técnicamente no se podía hacer. Y lo otro muy importante es que entonces a través de ese patrimonio autónomo todos los años empezamos a conseguir recursos del presupuesto nacional hasta llegar al cierre financiero, que lo logramos hacer en 530.000 millones, y que KPMG, la multinacional americana, y AERTEC de España, que fueron las que se ganaron la licitación de validación de estudios y diseños, pudieran validar los estudios y diseños del Aeropuerto del Café, que son los que hacen que hoy afortunadamente está en licitación, y el 15 de diciembre estarán adjudicando nuevamente la licitación. Lo que pasó en aquella época es que se lo ganó OHL, la firma española, incumplieron, eso se fue al tribunal de arbitramiento, el tribunal de arbitramiento falló a favor de Aerocafé, y afortunadamente pues todo lo que se había hecho de blindar el proyecto pues hace que, a pesar de que cambia de gobierno, pues sigue el proyecto y ya va a entrar a licitación y se va a adjudicar el 15 de diciembre. Para rematar este tema del aeropuerto, quedaría para podcasts infinitos por la profundidad que tiene.
el parte que se le puede dar a Colombia, a los caldenses específicamente, es el aeropuerto está asegurado porque es ley de la República y porque no puede, por la voluntad de un gobierno o la voluntad de un político, cualquiera llámese como se llame, abortarlo en este momento por ser ley de la República. No, porque, claro, porque además, no solo porque está blindado, sino porque además está tan bien estructurado que resiste inclusive un cambio tan fuerte de gobierno como el de Iván Duque a Gustavo Petro. Sí. Recordemos que Gustavo Petro cuando llegó a Manizales, lo primero que dijo, cuando fue elegido, vino con el exalcalde de Manizales y dijo que ese era un proyecto de las élites de Manizales, que él no iba a construir el aeropuerto del Café. Yo lo que siento es que algunos congresistas cercanos a Petro le hicieron ver, primero, que el proyecto estaba técnicamente bien hecho, que no había tal, que eso tenía problemas de diseño, que es más o menos de donde se han pegado los enemigos del proyecto. Le hicieron ver que eso estaba debidamente estructurado, por supuesto que en la aeronáutica civil hicieron lo propio, y entonces lo que hace el gobierno es decir, no, nada, sigan para adelante como corresponde, espere que salga el fallo en el Tribunal de Arbitramiento, y siguió el proyecto como tenía que salir. Por supuesto que vamos a tener proyecto de aeropuerto. Yo ahorita estoy en esto, Tite, que le tenemos que dedicar un podcast completo al aeropuerto, que sea el próximo, le dedicamos, porque tiene mucho que contarse, pero ahorita estamos es en hablar con los candidatos presidenciales diciéndoles, ya metan ustedes dentro del próximo plan de desarrollo la segunda fase de Aerocafé, porque tenemos que llevar el aeropuerto a 2.600 metros de pista, que es lo que necesitamos, porque Caldas merece tener un aeropuerto internacional que va a quedar de mejores condiciones que el de Matecaña y el del Edén, sin querer dejar de decir que son 3 aeropuertos complementarios, pero esa es la idea. Pues excelente, sobre todo el propósito de comprometer a los candidatos presidenciales para que hagan un compromiso solemne, ojalá que lo cumpla quien quede presidente, para que no se atrofie nunca más ese proyecto. Pero pasemos a otros temas, porque Carlos Felipe Mejía no es solamente Aerocafé. 8 años en el Congreso, pasaron por sus manos proyectos de ley y leyes, es decir, proyectos que hoy son leyes de la República, que benefician, pues, lógicamente al país por ser una ley general, pero particularmente al territorio caldense. Cuéntenos un resumen de esta. Yo me siento muy orgulloso ahorita que he regresado a Caldas, que volvimos desde el año pasado, cuando las personas me preguntan, bueno, ¿y usted qué ha hecho por Caldas? Porque es que un poco como no hice campaña la vez pasada, Sí. pues no pude contar qué era todo lo que había hecho. Y lo que hemos hecho es eso, contarle a los caldenses lo que hicimos. En el primer gobierno, mire, que era gobierno de Santos, 14-18, a pesar de ser un férreo contradictor del gobierno Santos, pues nosotros llegamos allí en contra de los acuerdos de La Habana, de todo lo que había hecho Santos con los terroristas de la FARC, bueno, todo este desastre que había causado Santos. Pues yo ahí como opositor me hice muy reconocido a nivel nacional, pero logramos también cosas muy importantes a pesar de ser opositores. En ese periodo nosotros nos opusimos a la venta de Isagen en el gobierno de Santos, pero logramos meter una ley en el plan de desarrollo que dice que el 10% de la venta tenía que irse a los departamentos que eran propietarios de infraestructura de Isagen, para el caso de Caldas, la hidroeléctrica de La Miel. Y ahí se vinieron 85.000 millones para pavimentar vías del departamento de Caldas. Se pavimentaron unos 45 kilómetros, fue muy importante eso. Logré también en ese periodo sacar la ley de estampilla universitaria, que le representa 300.000 millones para las universidades de Caldas y la Universidad Nacional Sede Manizales, y 300.000 millones para la Tecnológica de Pereira durante 30 años a partir del año 16, que es cuando yo saco esa ley. Y otra cosa muy importante que logramos en ese periodo, a pesar de ser oposición, porque me parece que tiene muchísimo mérito, no fue fácil, es conseguir la ley de costos presuntos de la caficultura, sí, que sigue vigente y hace que desde esa época hasta el 40% de las ventas de café se pueden deducir como costos por recolección por mano de obra. Eso para la caficultura nacional es fundamental. Mire la cantidad de cosas en el gobierno Santos. A pesar de ser el más férreo contradictor de Santos, logramos hacer muchas cosas para el departamento y para el país. Y ya en el gobierno de Iván Duque, pues está el tema de los 530.000 millones, todo este tema del aeropuerto del café, tan importante para el departamento de Caldas, pero también logramos inversiones por 1.2 billones de pesos para el departamento de Caldas, que están en absolutamente todos los municipios del departamento. Entonces ahí hay inversiones en
en vivienda rural, hay inversiones en vías terciarias, muchísima inversión en placahuellas en diferentes municipios del departamento. Tenemos Sacúdete al Parque en varios municipios, obras de infraestructura deportiva, pavimentos, muchísima inversión en el departamento de Caldas y en todos esos municipios de Caldas que, como te digo, ascienden a 1.2 billones de pesos, que creo que es un récord. No creo que sean muchos los congresistas que puedan decir que han traído a Caldas 1.2 billones en inversión y que hoy se están ejecutando. Ahí está el puente Arma La María, tan importante para esa zona del norte del departamento, que apenas se va a licitar. Es parte de las dificultades de los recursos públicos, pero muchas de estas obras y de estos recursos en este momento se están o se terminaron de ejecutar o algunos de ellos se están ejecutando inclusive aún. Hay unos resultados importantísimos y me llena de mucho orgullo es que logramos en ese periodo 18-22 unas leyes que hoy ya son ley de la República. Y no es fácil sacar una ley de la República en el Congreso, y pues ya teníamos esas que hicimos, de las que acabamos de hablar, pero yo soy el autor de tal vez uno de los proyectos ambientales más ambiciosos que tiene hoy el país. Acaba de ser reglamentado, que es la ley del árbol. Eso obliga a las empresas, a las instituciones públicas y privadas a sembrar árboles dependiendo del número de personas que tengan en las nóminas. Eso es una cosa extraordinaria para recuperar áreas de vida, se llama en el proyecto, acaba de ser reglamentado. Y otro importantísimo también de mi autoría, fue reglamentado el año pasado, es el de apicultura y protección de polinizadores. Es un proyecto fundamental para el medio ambiente, para la agricultura, para la supervivencia. Es un proyecto extraordinario, proyecto de ley que ya es ley de la República. Esas dos leyes muy importantes se sacaron también en el 14-18, o sea que tenemos como unas 7 leyes en los 8 años, que me parece que es muy buen resultado en términos de legislación. Y bueno, es eso lo que queremos volver a hacer al Senado de la República, legislar en bien de los colombianos y trabajar mucho por este departamento y por la integración de Caldas con el eje cafetero y con Antioquia, por supuesto, y con una zona que me parece que es fundamental y que creo que vale la pena ponerla sobre la mesa, y es la integración que tenemos que tener con el suroccidente de Caldas, es decir, con el Valle y con el Cauca. Cuando Carlos Felipe vuelve a esta arena política, encuentra que todas estas leyes que acaba de mencionar, pues se están implementando, otras están en ejecución, pero este momento político que vivimos hoy es totalmente distinto al de hace 4 años, cuando Carlos Felipe no pudo, pues por lo que también dijo de la supuesta inhabilidad. El presente político de Carlos Felipe Mejía, en un presente social como el que tenemos hoy en Colombia, ¿cómo lo ve? ¿Usted cómo se siente hoy en la política comparándolo con las actividades suyas anteriores a este periodo? Pues yo lo que siento es que hace 4 años, a pesar de las dificultades que tenía el Partido Centro Democrático, digamos que por las dificultades mismas del gobierno del presidente Iván Duque, y la habilidad de la extrema izquierda de generarle esa animadversión hacia el uribismo al pueblo colombiano, yo estoy seguro que si yo aspiro al Senado como quería, pero no pude porque no me dieron el aval por un error de interpretación jurídica, pues lo que decían las encuestas del mismo partido era que al no ir el presidente Álvaro Uribe, buena parte de la votación que él sacaba en Antioquia, por ejemplo, la iba a sacar yo. Y decían, hombre, de los 100.000 votos de Álvaro Uribe, por lo menos 15, 20.000 van a ser suyos en Antioquia nomás. Yo estoy seguro que hubiera regresado al Senado porque tenía un reconocimiento nacional que sigo teniendo. Yo tengo una cosa que no me dejó perder el contacto. Muchas personas creen inclusive que todavía soy senador. Es porque yo me volví un influenciador de la política. A través de mis redes sociales, que las manejo yo. Cuando yo estaba en el Congreso de la República hasta el año 2021, tuve un equipo de comunicaciones muy fuerte, pero cuando yo vi que no iba a regresar al Congreso, empecé a manejar todas mis redes sociales directamente y me volví un influenciador. Y yo creo que hoy este aparatico que tienen todos los colombianos se ha vuelto una herramienta clave de comunicación política, y yo siento cuando recorro el país, porque lo hice el año pasado con Abelardo de la Espriella, hicimos un recorrido nacional el año pasado, yo siento un apoyo y un reconocimiento muy grande de los colombianos
a lo que se ha hecho a pesar de la inactividad estrictamente dicha al interior del Congreso de la República, pero que se valida a través de las redes sociales. Yo siento que hay apoyo, yo soy muy optimista porque creo que el Centro Democrático ha sido el gran opositor al gobierno de Petro, ha desnudado toda esta realidad, advirtió al pueblo colombiano lo que iba a ocurrir de llegar Petro y creo que tenemos enormes posibilidades y particularmente las veo en el departamento de Caldas. ¿Qué se le puede decir al ciudadano que está hoy expectante por todo lo que pasa? Cuando ve uno el desastre en el que está, el desastre político, el desastre de inseguridad, todos los temas ocasionados por un gobierno pues, que sobra decirlo, reconocido por todos los colombianos, la debacle en la que estamos, pero que fue ocasionada precisamente por la debilidad de un presidente de las entrañas del uribismo, de Iván Duque. Iván Duque deja que el país estalle, no controla, no aplica la Constitución como se debe, que es la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos, y terminó protegiendo la primera línea y a toda esta cantidad de bandidos. Y hoy tenemos como consecuencia el poder de Gustavo Petro. ¿Qué se le puede decir a esta gente que está a la expectativa de no repetir unas cosas de estas? Yo lo que tendría que decir es que primero siento mucha gratitud con el presidente Iván Duque porque ese gobierno a nosotros nos ayudó mucho. Yo pude canalizar muchísimos recursos para el departamento de Caldas y el apoyo para el proyecto de Aeropuerto del Café, por hablar de algo bien importante que si no es por el apoyo del presidente Iván Duque no se logra. Pero también en su momento advertí, y ahí está en mi página web www.carlosfelipemejia.com, cualquier persona puede entrar allí y ahí está lo que yo le dije en su momento en el año 2021, cuando todavía estábamos en los paros y bloqueos, con mucho respeto en un Consejo de Seguridad en Pereira al presidente Iván Duque. Creo que se equivocó al no hacerle ver al mundo, enfrentar la realidad de lo que ocurría a raíz de los acuerdos de La Habana, que fue además a lo que llegó el Centro Democrático al gobierno, a cambiar toda esa realidad de lo que había hecho Santos con los acuerdos de La Habana y cómo nos estaban pavimentando la autopista para llegar a un régimen narco-neocomunista como al que llegamos. Sí. Entonces yo le hice todas las advertencias en su momento. Yo lo que creo es que, bueno, por alguna razón no aplicó todo lo que debió haber hecho y termina la izquierda capitalizando todo esto, como lo hicieron con Piñera en Chile. Eso no fue solo para Iván Duque. Gobiernos un poquito, digamos, que no tuvieron mano firme y que no tuvieron una diplomacia lo suficientemente fuerte para demostrar que todo era un fraude alrededor de los acuerdos de La Habana, pues terminó pasando todo esto que está ocurriendo. Pero yo creo que ahorita lo que el Centro Democrático sí puede reclamar es que es el partido que defiende los principios de autoridad. Yo le digo a la gente, no hay que votar mucha corriente con lo que hay que hacer con el país. Aquí hay que elegir es un presidente que haga creíble que es capaz de hacer, guardadas proporciones, lo mismo que hizo Uribe entre 2002 y 2010. Y es recuperar la seguridad, fortalecer las Fuerzas Armadas, volver a hacer la alianza con los Estados Unidos y con Israel para poder implementar la política de seguridad democrática que en su momento formuló el presidente Álvaro Uribe. Ahorita se llamará política de seguridad 2.0. Aquí lo que hay que hacer es que un presidente llegue también y reduzca el tamaño del Estado a la mínima expresión. Aquí sobran por lo menos 10 ministerios. Con 6, 7 ministerios puede funcionar el país perfectamente, bajar a la mitad por lo menos el número de funcionarios del Estado, perseguir la corrupción sin contemplación, que ha sido mi gran bandera. Yo por allá tuve la oportunidad de ser en el 2021 un tiempito precandidato presidencial y mi apuesta era esto se arregla si nadie roba, que sigue siendo mi eslogan, además del que lleva este podcast, que también fue eslogan de campaña, Colombia se respeta, y es que yo digo, aquí hay que montar un bloque de búsqueda. Mire que hay algunos candidatos por ahí que hablan exactamente de la misma palabra. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, lo copió literal y lo reformuló lo del bloque de búsqueda. Vicky Dávila anda con el cuento del bloque de búsqueda. El bloque de búsqueda es que aquí hay que enfrentar la corrupción y yo lo que he dicho es muy fácil de hacerlo. Usted con la UIA, la Fiscalía y una policía judicial con el liderazgo de un presidente con pantalones, le esculca la plata a los políticos y usted se da cuenta de la ilegalidad que hay allí y al que no pueda probar de dónde tiene lo que tiene va para la cárcel. Y yo lo que he dicho es arranquen conmigo, que yo llevo mucho tiempo en el sector público, pues el primero que investiguen sea yo.
decía yo en aquella época. Creo que lo que necesitamos es quién enfrente la corrupción, que es el gran problema, porque eso es un problema entre privados y públicos. Un alcalde corrupto se enriquece con los dineros que le entregan debajo de la mesa los empresarios privados. Eso hay que corregirlo y creo que hay que retornar a los principios, los valores, a nuestras raíces judeocristianas y ponerlas encima de la mesa, porque al final del día creo que lo que hay aquí también es una pérdida de valores y de principios que hay que recuperar. Yo diría que esos son los 4 o 5 aspectos que tiene que tener el próximo gobierno para que Colombia se vuelva a encauzar por el camino que queremos la inmensa mayoría de colombianos. Yo creo que cuando usted le habla a la gente de estos temas, la inmensa mayoría de los colombianos dicen, eso es lo que queremos. El imperio de la ley y la constitución, es decir, háganla cumplir, que con eso tenemos nosotros, no necesitamos cambiar constitución mientras impere la ley. Yo lo oigo a usted, además porque le conozco sus vínculos muy estrechos con Abelardo de la Espriella, muy estrechos de amistad y de identidad, de criterio y de carácter y de planteamientos. Pero usted está hoy en una dualidad que debe ser aburridosísima. Usted está haciendo parte, o va a estar haciendo parte de una lista del Centro Democrático, y el Centro Democrático tiene candidatos a la presidencia. Y Abelardo de la Espriella aspira a ser candidato a la presidencia, aparte del Centro Democrático. Luego usted no lo puede apoyar en este momento, pero su corazoncito está por allá. ¿O qué? ¿O cómo se maneja eso? No, digamos que lo que ha ocurrido con Abelardo es una amistad de hace mucho tiempo, muy cercana, y nosotros por allá, yo recuerdo que estábamos en la posesión del presidente Nayib Bukele en El Salvador, y él me dice, hombre, yo tengo ganas de hacer una gira por Colombia, qué bueno que me puedas acompañar. Y le dije, claro que te acompaño. Entonces nos fuimos a hacer un recorrido. Yo me fui buscando cámaras también porque quería mi aspiración al Senado y pues estaba buscando cámaras también, y hice un ejercicio muy interesante pues de encontrar compañeros que me pudieran apoyar en Risaralda, en el Valle, en la costa, bueno, poder tener un equipo de cámaras que apoyaran mi aspiración al Senado. Estuve en todo el ejercicio de construcción de Defensores de la Patria. Yo soy buena parte de digamos que del equipo, del pequeño equipo alrededor de Abelardo, que creamos todas esas ideas pensando en esto, pensando en cómo creamos un ejército similar al de María Corina Machado, que logró demostrarle al mundo cómo se robaban las elecciones en Venezuela. Entonces, camina y construyamos algo similar. En ese momento Abelardo no tenía claridad sobre si iba a pensar en una presidencia o no. Estábamos en un ejercicio, digamos, de hacer un sondeo por el país. Fue una experiencia extraordinaria. Ya cuando Abelardo decide inscribir su aspiración por firmas, yo sé que legalmente hasta ahí puedo ir, y yo se lo había advertido. Le dije, yo te voy a acompañar, pero va a llegar un momento en que me voy a tener que hacer a un lado porque yo quiero volver al Senado. Esto es por el Centro Democrático, tú estás por fuera, que hay un tema, inclusive es la misma oficina de él la que advierte que ahí puede haber un tema de doble militancia. Entonces, cuando él ya inscribe la candidatura, yo ya me tengo que hacer a un ladito y no seguir apoyando ya su aspiración presidencial. Ahora, por supuesto que yo estoy dentro del ejercicio del Centro Democrático, que es mi partido, que estamos ahorita en un tema donde deben salir la lista en un mes, debe salir la lista cerrada al Senado, donde yo espero tener una muy buena ubicación. Y el presidente Álvaro Uribe ha dicho, sale el candidato del partido o candidata del partido que gane a través de una encuesta ahorita en noviembre, y lo que ha planteado el presidente es que en diciembre ese candidato o candidata del partido con los afines deben sentarse y revisar el panorama a ver cómo se enfrentan las elecciones, porque aquí tiene que haber una unión. Pero el tema con Abelardo, por supuesto que obligados legalmente a tener un distanciamiento. Un divorcio por cuestiones legales. Por cuestiones legales. Bueno, pero es que ese tema de la unión que se va a tener que dar es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que hay una confusión en el elector. En este momento, el colombiano de a pie, nosotros, quienes estamos caminando las calles y sometidos a esta presión de inseguridad, a esta presión de corrupción, a todo lo que estamos viviendo, pues, decimos, la izquierda está definida porque es que a ellos no les importa cómo se llame quién y reciben la orden ciegamente y ya. Inclusive, el de peor prontuario va a ser el seguro candidato, a ellos no les importa, pero la oposición está dividida y hay 100 candidatos y nadie sabe
cuando se le pregunta por quién va a votar, es que no hay candidato, no tenemos quién. Centro Democrático, usted que hace parte de ese partido, que milita y que aspira a Senado dentro de ese partido, entonces piensa es llegar a qué mecanismo para poder lograr esa unión. ¿Cómo está planteado? Yo lo que creo es que el mismo calendario electoral y los resultados del día a día van resolviendo cuál es la figura que hay que apoyar para tener toda la capacidad de contrarrestar esta arremetida de la izquierda que uno no puede minimizar. Es decir, ellos van a terminar haciendo todo lo que tengan que hacer para conservar el poder. Y yo lo que creo es que el Centro Democrático, como te lo decía ahorita, va a sacar su candidato en noviembre, a finales de noviembre. Sí. Saca su candidato a través de una encuesta y tendrá que mirar con las otras fuerzas políticas y hay las conversación con las otras fuerzas políticas. Eso lo está liderando, sí. Es lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe, que ha venido liderando todo ese proceso. Yo creo que al final del día, quien tenga las posibilidades de liderar unos preceptos ideológicos, programáticos, generales, donde confluyen varias candidaturas, pues quien tenga la mayor capacidad tiene que ser rodeado por los demás para poder enfrentar esta batalla que es volver a encauzar a Colombia por el sendero de la libertad y la democracia, que es al final del día lo más importante. Y en ese orden de ideas, quien tenga esa capacidad tiene que ser apoyado por todas las fuerzas del país y por todos los ciudadanos de Colombia, porque por sobre todo, más que un acuerdo político, tiene que ser un acuerdo con el pueblo colombiano que quiere ese cambio. Entonces, ¿quién es capaz de interpretar ese sentimiento y hacerlo creíble? Bueno, pues quien sea, lo tenemos que apoyar sin ningún tipo de restricción. Yo creo que ese tiene que ser el norte y hacia allá tiene que apuntar todo este ejercicio político. Creo que eso genera una tranquilidad grande, pues porque estamos todos orientados hacia lo mismo, y es que la oposición de este gobierno tiene necesariamente que unirse si no le quiere dar oportunidad para que este continúe. Hablemos de la Cámara en Caldas, Cámara de Centro Democrático. No hay definidos candidatos, se especula de que la lista puede llegar a ser cerrada, hasta donde teníamos entendido era abierta. ¿Qué mecanismo van a utilizar para sacar los 5 candidatos de la Cámara de Centro Democrático? Y cómo rehacer el partido que se destruyó a través de la ausencia de liderazgo, de la ausencia de personas que administren realmente un partido político y de credenciales en el Congreso de la República, pues que no había y simplemente quedaron a la deriva. Yo creo que primero hay que entender que un partido que se queda sin congresistas, como le ocurrió al Centro Democrático en Caldas, pues sufre lo que está sufriendo hoy. Yo creo que la lista a la Cámara pues es una lista abierta, como va a ser en absolutamente abierta, todas seguro, partes, con absoluta seguridad, y ya está definido y acordado que es una lista abierta. Estoy seguro que van a aparecer 5 extraordinarios candidatos, 3 hombres, 2 mujeres, o 3 mujeres, 2 hombres. Eso pues se va a anunciar en un mes, a finales de noviembre, como tiene que ser, pero digamos que en eso no hay ningún tipo de problema. Yo lo que siento que hay en el departamento de Caldas, donde hay 840.000 personas habilitadas para votar, es que de los 400 y pico mil que votan, la inmensa mayoría de esas personas son uribistas. Yo lo que estoy seguro es que una vez lleguemos al Senado de la República, que no tiene que ser ni siquiera cuando elijan al Senado, sino una vez estemos bien ubicados en la lista del Senado, habrá que empezar a hacer un ejercicio inmediato de reconstrucción del partido en absolutamente todos los municipios del departamento, porque lo único que veo es muchas personas con ganas de hacer parte de este partido, y que por supuesto las diferencias que son normales en cualquier partido pues puedan trascender, y que aquí nos fijemos la meta de una votación muy importante para la Cámara, porque necesitamos más de 40.000 votos para garantizar esa Cámara, pero empezar a construir el Centro Democrático. Y cuando hablo yo de esas cifras que te estaba dando es porque estoy seguro que para las regionales, si nosotros hacemos la tarea, al otro día, estoy hablando dentro de 30 días, empezar esa reconstrucción del Centro Democrático. Perdóneme, al otro día de la definición, al otro día de la definición de la lista de Senado. Sí, claro, porque en una lista de Senado, si tú quedas bien ubicado, pues ya eres senador. Entonces, sí. Al otro día, pues casi que usted tiene la credencial al bolsillo y la legitimidad para poder hacer todo esto que estoy diciendo yo que quisiera hacer. Va a depender, por supuesto, de todo lo que suceda
en la lista al Senado, que yo personalmente soy muy optimista, pero hay que ser muy respetuoso porque hay como 120 personas aspirando a estar entre los primeros 20. Eso es una cosa muy compleja. Entonces, claro, empieza uno a reconstruir. Yo lo que digo, estoy seguro que el Centro Democrático puede volver a ser un partido con vocación de poder, que podamos nosotros pensar en que de esos números para las regionales podamos contar con una cifra muy cercana a los 100.000 votantes del Centro Democrático para las elecciones regionales, si empezamos a hacer esta tarea y dejamos que todo el uribismo que quiere entrar al Centro Democrático entre. Aquí lo único que hay es personas en todos los municipios de Caldas diciendo yo quiero hacer parte del uribismo nuevamente y quiero trabajar por esos ideales que son los que han hecho grandes a Colombia, y creo que tenemos una gran oportunidad, y para mí sería la mayor satisfacción de todas, Tite, porque mucha gente dirá, vuelve al Senado y se nos pierde. No, 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 no. Yo tengo ahí los resultados de mi departamento de Caldas, siempre lo he puesto de primero, y nada me haría más feliz a mí que dejarle a Caldas el partido Centro Democrático, que merece un departamento uribista como Caldas. Y ese es el mayor compromiso, más que llevar la pista de Aerocafé a hacer una realidad de 2.600 metros, volver a traer muchas inversiones, sacar muchas leyes, es construyamos el partido Centro Democrático que merece Caldas, y tenemos con qué hacerlo, y ahí está la gente lista, dispuesta a que abramos las puertas de nuestro partido para construir ese gran Centro Democrático que merece el departamento de Caldas. Yo le hago una invitación final, y es cuando usted habla de 800.000 electores y votan 400, tenemos una abstención del 50%, que es un poco más grande. ¿Cómo convencer a esa persona que es abstencionista que salga de la casa a votar? Porque esos no son votos gobiernistas en este momento. Esos no son votos de izquierda. Los de izquierda están en la calle. Los de izquierda salen a votar. Los votos petristas salen y se hacen contar el día de elecciones. Los que se quedan durmiendo están eligiendo indirectamente por quedarse sin ejercer ese derecho. ¿Cómo los convencemos corto para que salgan a votar? Ahí están las mayorías. Al abstencionista, Tite, hay que decirle lo siguiente: tanto que hablamos tantos años del riesgo de convertirnos en una Venezuela, y acabamos de sufrir 3 años seguidos de neocomunismo, de narconeocomunismo, de este desastre, de esta tragedia, de este despilfarro de recursos, de este maltratar la figura de la presidencia de la República, abusar de ella. Tal vez, porque yo digo, corrupción en los gobiernos siempre ha habido, desafortunadamente, pero yo no creo que haya un gobierno más corrupto que el de Gustavo Petro. Es como si Gustavo Petro, cuando fuera a nombrar un director de un instituto o un ministro, es quien tiene la hoja de vida que menos sepa de eso, y hágame el favor y se va y destruya y róbese todo lo que pueda. Es una tragedia lo que han hecho con Colombia. Al abstencionista hay que decirle, su abstención es la que permite que señores como Gustavo Petro lleguen al poder y causen estos desastres. La responsabilidad de lo público es una responsabilidad de todos, y que le quede claro a ese abstencionista que todo lo que ha hecho Gustavo Petro lo ha afectado con seguridad, y lo afecta porque no vota. Hay que salir a votar. Ahí siempre habrá buenos candidatos a quienes apoyar, y está claro que si no participamos, pues terminan ocupando ese espacio figuras como las de Gustavo Petro y quienes lo siguen, que mire el desastre que han hecho con este país y en el riesgo tan grave que nos tienen de generar una dificultad de proporciones enormes. O sea, en lo que estamos hoy es una tragedia para el país, pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los colombianos quieren un país seguro, un país donde no haya corrupción, donde quien incumple la ley se va a la cárcel y paga con cárcel, donde un gobernante es ejemplar en el cumplimiento de la ley y en hacerla cumplir, y donde finalmente el tamaño del Estado sea el que corresponde para que los impuestos no se malgasten como se han malgastado de manera inmisericordia, digámoslo así, en este gobierno de Gustavo Petro. Esas transformaciones que quiere la gente, la quiere la inmensa mayoría de colombianos. La gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en paz, con oportunidades, y que quienes ejerzan lo público sean personas honorables, y no esto que entre usted más robe, más delinca, más posibilidades tiene. Yo creo que eso no puede ser, es el mundo al revés, y creo que lo ha padecido todo el pueblo colombiano, y eso hace que quien sea
abstencionista, hombre, no te quedes en la casa, salí a votar, que es demasiado importante lo que está en juego. Y a ustedes, porque es que la indefinición, esta proliferación de candidatos, las peleas internas que se traducen y se develan ante la sociedad, generan abstencionismo. La gente se satura y dice, no quiero saber de política. Se están haciendo un harakiri, pero pues lo estamos pagando todos. Aquí seguimos, Carlos Felipe, en los temas que usted quiera y cuando quiera. Yo estoy disponible. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Tite, mil gracias. Yo creo que ha sido muy interesante para quienes nos han seguido en este primer podcast, esta historia que hemos podido contar aquí con Jorge Enrique. A ustedes mil gracias por acompañarnos y por supuesto que pendientes del segundo podcast que lo vamos a hacer sobre el aeropuerto del café con Jorge Enrique Pava, que sabe muchísimo sobre ese proyecto tan importante para el departamento de Caldas, el eje cafetero y para el país.